Scikit-learn es una de las librerías más usadas en la actualidad para construir diferentes tipos de modelos de Machine Learning. Y cuando estamos construyendo un modelo de Machine Learning, generalmente para una aplicación real, no nos interesa tan solo llegar al entrenamiento del modelo, sino que nos interesa, por ejemplo, posteriormente utilizarlo bien sea en el código que estemos desarrollando o bien sea llevándolo a un servidor en la nube, es decir, desplegando ese modelo. Así que en este tutorial les voy a mostrar precisamente las diferentes formas que existen en Scikit-learn de tomar un modelo entrenado, almacenarlo y posteriormente leerlo dependiendo de la aplicación que vayamos a darle a ese modelo, bien sea para usarlo en nuestro código que estemos desarrollando, para continuar entrenando ese modelo o para llevarlo posteriormente a producción. Así que sin más preámbulos, comencemos. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, recuerden que el enlace de descarga del código fuente que vamos a ver a continuación en este tutorial lo pueden encontrar abajo en la descripción del video. Este tutorial lo vamos a ejecutar todo completamente en Google Colab y en primer lugar hagamos un breve repaso de los temas que vamos a mencionar a continuación. Vamos a comenzar hablando de los usos que podemos darle a un modelo entrenado, porque dependiendo de esos usos podremos definir qué tipo de método podemos usar para guardar y leer precisamente ese modelo entrenado. Vamos a crear y entrenar un modelo muy simple. No nos vamos a complicar, digamos, con obtener el mejor modelo posible para unos datos que vamos a usar, sino que simplemente construiremos un modelo básico porque la idea o el objetivo es entender cómo utilizar ese modelo, cómo guardarlo y cómo leerlo posteriormente. Luego vamos a ver el primer método de almacenamiento y de lectura, que es usando las funciones o los métodos pickle y joblib de Python, y luego veremos al final otro método de almacenamiento y lectura que es usando el formato ONNX. Entonces, comencemos hablando de los usos que podemos darle a un modelo entrenado. Esencialmente son dos los tipos de uso que podemos darle. Podemos usar un modelo, es decir, crear el modelo, entrenarlo, lograr que genere buenas predicciones y luego almacenarlo para reutilizarlo localmente, es decir, para usarlo en un proyecto que estemos trabajando en nuestros computadores, en el mismo proyecto que tenemos originalmente o posteriormente para usarlo en otro código diferente pero siempre de forma local, o posiblemente para continuar reentrenando el modelo. Entonces esa sería una primera aplicación, y una segunda aplicación es lo que se conoce como el despliegue del modelo, es decir, que queremos entrenar ese modelo, lo hemos entrenado localmente en un computador, pero queremos, por ejemplo, ponerlo en un servidor en la nube para que otras personas del lugar donde estemos trabajando, por ejemplo, puedan acceder a ese modelo y puedan generar predicciones con ese modelo. Entonces esos son los dos principales usos, y dependiendo de esos usos pues podemos tener dos herramientas. Si el uso es local, pues podemos usar pickle o joblib, y si lo queremos llevar a producción podemos usar también una de esas dos librerías o el método que permite convertir el modelo a un formato que se conoce como ONNX. Así que esos son los dos tipos de uso que podemos darle a un modelo entrenado. Ahora bien, para poder ver cómo almacenar y cómo leer posteriormente un modelo, pues tenemos que crear ese modelo. Vamos a ver ahora entonces cómo crear un modelo muy simple, un modelo muy sencillo. De hecho, lo que voy a hacer es crear un set de datos ficticio porque no nos interesa, como les decía hace un momento, construir el mejor modelo posible para un problema determinado, sino que simplemente lo que me interesa es que tengamos ese modelo, podamos utilizarlo y ya luego ver cómo poderlo almacenar y poderlo leer posteriormente. Así que lo que vamos a hacer es crear un dataset artificial. Voy a importar acá NumPy y lo que voy a hacer es construir posteriormente un pequeño clasificador donde van a ingresar unos datos numéricos, y ese clasificador a la salida va a generar una categoría, va a predecir una categoría a la que pertenece el dato. Si es de una categoría determinada, va a arrojar un 0, si es de otra categoría va a arrojar un 1, un clasificador binario muy simple. Entonces yo voy a crear acá una variable de entrada X que va a contener 1000 datos. Cuando me refiero a X es que estamos hablando precisamente de los datos de entrada al modelo, y como ustedes ven acá, pues los datos son totalmente aleatorios, son números aleatorios. Vamos a generar 1000 datos y ese arreglo va a tener 10 columnas, es decir, vamos a suponer que las variables que estamos introduciendo al modelo, cada una de las columnas corresponde a una característica diferente, y eso para simular un poco lo que serían los datos con los que vamos a alimentar el modelo. Y por cada uno de estos 1000 datos entonces vamos a predecir una categoría. Como son datos totalmente aleatorios, pues acá la variable y, que es la que va a contener las categorías de los datos,
pues va a ser también totalmente aleatoria. Acá la única diferencia es que voy a usar números enteros aleatorios entre 0 y 1, por eso escribo acá entre 0 y 2. ¿Y cuántos datos vamos a tener aleatorios con valores de 0 o de 1? 1000 datos, porque ¿cuántos datos de entrada tenemos? Pues tenemos exactamente 1000 datos. Entonces voy a generar acá los arreglos X y Y, y con este método train-test-split, de este método train-test-split hablo en la introducción a scikit-learn, un video que les dejo por acá enlazado. Pues simplemente acá la idea es partir estos 1000 datos en dos. Un 70% para entrenar el modelo y un 30% para validar el modelo. También del entrenamiento y la validación de un modelo les hablo por acá en un video que les dejo enlazado. Entonces vamos a usar ese train-test-split, lo importamos de scikit-learn y llamamos train-test-split, presentamos el arreglo de datos completo, los 1000 datos, y acá con test size igual a 0.3, pues lo que estamos diciendo es, para validación deje el 30% y el resto del 70% déjelo como entrenamiento. ¿Dónde quedan almacenados esos o esas variables X y Y? En XTrain y YTrain queda almacenada precisamente la porción correspondiente al 70% y en XVal, YVal queda almacenada la porción restante, que es el 30%. Y acá simplemente voy a imprimir en pantalla el tamaño de esos arreglos para verificar que tenemos 70 y 30%. Entonces acá con esto ya creamos nuestros sets de datos. Fíjense que de los 1000 datos, el X de entrenamiento tiene 700, 10 columnas, las 10 columnas se siguen preservando, y este es el tamaño del Y de entrenamiento, que son 700 datos. Y acá abajo tenemos validación, el 30% restante. Y miremos simplemente para entender qué es lo que contienen estos datos, un ejemplo de entrenamiento, es decir, un XTrain y un YTrain, es decir, una fila de estas 700 para X y para Y. Entonces acá imprimo XTrain, voy a tomar por ejemplo la fila 12, ustedes pueden tomar cualquier fila, tomo la fila 12 y todas las 10 columnas, y para Y entonces tomo el valor número 12. Imprimimos esto en pantalla y entonces tenemos acá 10 valores numéricos totalmente aleatorios, porque eso fue lo que yo definí cuando creé ese arreglo X. Entonces 10 valores aleatorios, y supongamos, acá no sería XTrain, sino que sería YTrain. Y el YTrain, entonces lo que me dice es que este dato, por ejemplo, es de la categoría 1. Y ya con esto entonces podemos ahora sí construir el modelo. Como les decía, la idea es construir un modelo muy simple. En este caso yo decidí usar un modelo de bosques aleatorios. De los bosques aleatorios también les hablo en un video que les dejo por acá enlazado. Pero ustedes podrían usar cualquier otro tipo de modelo. La manera de almacenarlo y luego leerlo va a ser la misma. Eso es independiente del tipo de modelo de scikit-learn que estemos usando. Pero en este caso particular vamos a usar bosques aleatorios. Entonces lo que voy a hacer es importar el módulo Random Forest Classifier, que me permite importar bosques aleatorios para clasificación. Lo importo de scikit-learn. Vamos a crear una instancia también de la manera o la lógica que se usa para crear modelos de scikit-learn. También hablo en el tutorial introductorio de scikit-learn que les dejo por acá enlazado. Entonces voy a llamar ese modelo bosque y simplemente creo acá la instancia Random Forest Classifier. ¿Y cómo lo entreno? Muy sencillo. Llamo ese bosque y le digo fit y le presento los datos de entrenamiento XTrain y YTrain. Entrenamos ese modelo. Obviamente pues no es el mejor modelo porque incluso los datos que estamos usando son aleatorios, pero acá lo que me interesa es que tengamos claro que ya tenemos un modelo disponible. Si quisiéramos hacer predicciones con el modelo, pues simplemente vamos al modelo entrenado, al bosque, le decimos predict y ya con esto le presento por ejemplo los datos de validación y ya me genera unas predicciones, que son las categorías. Como X de validación tiene 300 datos, pues acá tengo 300 predicciones. ¿Y las predicciones qué son? Pues que el dato pertenece o a la categoría 0 o a la categoría 1. Y ya tenemos acá nuestro punto de partida. Ahora sí, viene la parte importante del tutorial, que es partir de este modelo que hemos creado y ver cómo lo podemos almacenar y leer posteriormente dependiendo del uso que vayamos a darle al modelo. Comencemos viendo el primer grupo de métodos, que es el almacenamiento y la lectura, con cualquiera de estas dos librerías, Pickle y Joblib. Entonces esas librerías Pickle y Joblib son básicamente funciones de Python y ambas nos van a generar un archivo que puede tener cualquier extensión. Podemos ponerle por ejemplo .pickle, .joblib, no importa la extensión que le pongamos, pero la diferencia entre estas dos funciones es la manera como internamente se almacenan los datos. Estos van a ser archivos binarios, es decir que si abrimos el archivo que contiene el modelo en un editor de texto por ejemplo, pues no vamos a entender nada de lo que contiene ese archivo, pero ahí va a estar almacenada la estructura del modelo.
y ambos son muy parecidos. De los dos, el más usado es Joblib, realmente es el más usado, es ligeramente mejor la manera como almacena los modelos con respecto a Pickle, ligeramente mejor en el sentido de que ocupa menos espacio el modelo almacenado en memoria, y a veces cuando lo leemos pues la lectura es más rápida. Sobre todo esto es importante cuando tenemos modelos gigantescos. Acá en este tutorial no lo vamos a notar porque precisamente tenemos un modelo muy simple y muy pequeño, entonces las diferencias van a ser mínimas y no las vamos a poder apreciar. Acá entendamos primero cuándo usar estos métodos Pickle o Joblib, de los cuales, como les decía, Joblib es el más usado. Cuando queremos entrenar el modelo localmente, pero también funciona cuando queremos desplegar el modelo. Recordemos que desplegar el modelo o llevar el modelo a producción es entrenar el modelo y luego ponerlo en un servidor en la nube para que otros usuarios puedan generar predicciones con ese modelo. Las ventajas, ¿cuáles son las ventajas de este modelo? Como vamos a ver en un momento, para almacenar el modelo y para realizar la lectura necesitamos muy pocas líneas de código, es muy sencillo realmente hacerlo. Es totalmente compatible con Python, es decir, estas funciones son propias de Python y como scikit-learn está construido sobre Python, pues la integración es muy sencilla y por tanto por eso el código precisamente va a ser muy compacto. Y esto tiene la ventaja de que si, por ejemplo, tenemos un modelo gigantesco con un set de datos gigantesco y requiere demasiado tiempo de entrenamiento, podemos ir cada cierto número de iteraciones almacenando el resultado de ese entrenamiento y luego podemos detenerlo, guardar ese modelo y más adelante volver a leer ese modelo que veníamos entrenando y continuar con ese entrenamiento. Esa es la ventaja, digamos, de usar cualquiera de estas dos herramientas. Pero acá una desventaja es que si lo usamos en producción, si lo montamos en un servidor, pues ese servidor tendrá que tener no solo el modelo haya cargado, sino que tiene que tener toda la infraestructura de Python, todas las librerías que usamos para luego poder acceder a ese modelo y generar predicciones. Entonces esa es la desventaja que tendría este enfoque, pero todo al final va a depender de la aplicación que le vayamos a dar al modelo y de qué tan complejo sea el sistema que estemos creando. Ahora sí, teniendo claro este panorama, pues veamos en primer lugar cómo almacenar el modelo. Voy a enfocarme acá inicialmente en Joblib, que es el método más usado para esta opción de almacenamiento. Entonces, acá lo que debemos hacer inicialmente es de la librería Joblib, que es una librería de Python, vamos a importar el módulo dump. Dump es como tirar, como lanzar, es decir que la idea es tomar el modelo y tirarlo o lanzarlo básicamente en un archivo. Y entonces vamos a usar ahora dump para almacenarlo. Acá podríamos definirle o no una extensión. Yo voy a definirle una extensión al archivo que voy a crear. Entonces voy a decirle acá with open, es decir, abra un archivo que va a quedar guardado como modelo.joblib. Acá este W es W de write, es decir, escribir, guardar el archivo, y B de binary, es decir, un archivo binario, lo que les decía hace un momento, que si yo abro el archivo después de guardarlo, pues no voy a entender el contenido de ese archivo, porque es un archivo binario que solo puede ser leído usando los métodos adecuados que tengamos para Joblib. Entonces le voy a decir abra ese archivo con el alias de F y simplemente acá entonces le digo dump, lance ese archivo y dentro de ese archivo ponga la variable bosque que contiene el modelo que entrenamos hace un momento. Y ya con eso entonces creamos el archivo. Cuando ejecutamos esto es muy rápido el almacenamiento porque el modelo es muy pequeño. Vengo acá, podemos venir acá a este explorador de archivos y acá vemos precisamente un archivo que dice o que se llama modelo.joblib. Podemos imprimir acá en pantalla, por ejemplo, con este comando. Me voy a la carpeta content. Recuerden que acá estoy en Google Colab, entonces este archivo quedó almacenado en la carpeta content. Entonces me voy a la carpeta content y le digo signo de admiración du-sh modelo.joblib con la ruta completa y esto simplemente me va a imprimir en pantalla el tamaño del archivo, simplemente para que tengamos como referencia el tamaño que ocupa en disco ese archivo, ocupa 2.1 megas. Ahora, ¿qué pasa si queremos almacenarlo no con Joblib, que es la más usada, sino con Pickle? Muy sencillo, donde aparezca acá en este código Joblib, lo cambio por Pickle y listo, no tenemos que hacer ningún cambio adicional, es decir que ahora de Pickle vamos a importar dump, fíjense que antes era Joblib, y acá cuando guardo el modelo pues lo voy a guardar, no es necesario, puedo no ponerle ninguna extensión, pero acá para diferenciar un modelo del otro pues le voy a poner una extensión .pkl de Pickle, acá write y binary, el WB, y
uso dump de la misma forma como lo usé antes y con eso ya guardo el modelo. Si venimos acá, pues tenemos el modelo.pickle y el modelo joblib que creamos anteriormente. Y si imprimo en pantalla el tamaño de este modelo, con el comando que vimos anteriormente, ocupa 2.1 megas en disco. Es prácticamente el mismo tamaño, pero obviamente las diferencias se van a apreciar mejor si tuviésemos un modelo mucho más grande. Y acá ya tenemos la forma de almacenar un modelo. Ahora, si queremos leer el modelo, es decir, si queremos ir al archivo modelo.joblib y restaurar ese modelo acá en el código o el modelo pickle, ¿cómo lo haríamos? Muy sencillo. Entonces veamos cómo leerlo con joblib y cómo usarlo, porque la idea es que podamos usarlo para generar predicciones. Entonces, ahora de joblib tenemos que importar el módulo load de cargar precisamente ese modelo, de leerlo desde el disco, y usando una sintaxis similar a la que usamos cuando guardamos el modelo, entonces le vamos a decir modelo.joblib with open modelo.joblib. Acá le digo que voy a hacer lectura, entonces R es de reading o de read, y B de binary, es decir, queremos leer un archivo binario que está almacenado en el disco duro, que es modelo.joblib, y le decimos load F y ese resultado pues lo descargamos acá en una variable que voy a llamar bosque-de-piso joblib para poderlo diferenciar del bosque que teníamos originalmente. Y ya con estas sencillas líneas de código leemos el modelo y cómo generamos predicciones con ese modelo. Muy sencillo, pues llamamos el modelo bosque-joblib, le decimos predict y le presentamos los datos con los que queremos generar predicciones y ya tenemos esa predicción. Esta sería como la porción de código que deberíamos montar allá en el servidor si queremos desplegar el modelo o llevarlo a producción. Básicamente sería esa la idea y generar predicciones pues sería con esto. Y si queremos hacer la lectura del modelo pickle, pues seguimos la misma lógica. En lugar de usar joblib, usamos pickle, es decir que acá tenemos el código. De pickle importamos load, llamamos el modelo.pickle, le decimos load, pero ese load es el de pickle y lo almacenamos como bosque-de-piso pkl de pickle y con esto generamos las predicciones de forma muy similar al caso anterior. Y acá tenemos entonces ya la forma o el primer método para almacenar y leer un modelo con joblib, el método más usado, y con pickle. Y ahora veamos el otro método, que es el almacenamiento y lectura usando el formato ONNX. ¿Qué es este formato ONNX? Pues ese nombre viene de estas siglas, Open Neural Network Exchange, intercambio abierto de redes neuronales, traduciría algo como eso, que es simplemente un formato estándar abierto para almacenar diferentes modelos de Machine Learning. Es decir, no solo está pensado para modelos de Scikit-learn, sino que si construimos, por ejemplo, modelos en TensorFlow, en Keras, en PyTorch, en cualquier otro tipo de librería, pues la idea es que independientemente de la librería que estemos usando, podamos almacenar esos modelos en ese formato. Entonces, ¿cuándo es recomendable usar este modelo? Este sí está pensado directamente para producción. Acá lo vamos a poner a prueba en este notebook. No lo estamos llevando a un servidor, pero para que entendamos cómo funciona vamos a ver cómo utilizarlo acá desde el notebook. Pero realmente está pensado para llevar el modelo a producción. Entonces, cuando queremos montar el modelo allá en un servidor, la idea es que el modelo no ocupe demasiado espacio en disco y que cuando queramos hacer predicciones con ese modelo, las predicciones se generen rápidamente. Entonces está totalmente pensado este formato en ese despliegue del modelo y por tanto, y como es un modelo genérico o estándar que permite incorporar allá diferentes tipos de modelos provenientes de diferentes tipos de librerías, pues la idea generalmente es que no va a depender de la infraestructura de Python, es decir, montamos ese modelo, pero no vamos a necesitar generalmente Python para poder generar predicciones. Acá sí lo vamos a hacer en este tutorial en particular para poder generar las predicciones con el modelo que almacenamos porque estamos trabajando sobre Python, pero en un servidor, cuando se despliega el modelo, muchas veces no se utiliza Python y por tanto está pensado para ese tipo de aplicaciones donde Python no es la base sobre la cual va a estar trabajando ese servidor. Ventajas y desventajas de este modelo de almacenamiento. Si almacenamos un modelo en este formato ONNX, pues va a requerir menos tiempo de cómputo que usando un modelo pickle o joblib. Lo que les decía, está pensado para que genere predicciones más rápidamente. No se va a tener, otra ventaja es que no se va a tener que construir todo sobre Python porque el modelo va a estar aparte de ese lenguaje de programación donde se construyó. Es un modelo genérico, es un formato de almacenamiento genérico. Y desventajas, la primera es que
Como vamos a ver en un momento, pero no es significativa tampoco la diferencia, pues vamos a necesitar un poco más de líneas de código para tomar ese modelo que construimos en scikit-learn y poderlo llevar al formato ONNX. Pero además de eso hemos venido usando Python para otras tareas, pues tendremos que montar todo Python allá en ese servidor, un poco la desventaja que veíamos hace un momento con el primer método. Entonces, entendamos primero cuáles son los pasos para convertir un modelo de scikit-learn, el modelo que ya creamos, a este formato ONNX. Entonces, pues el paso 1, que ya lo tenemos, es crear y entrenar el modelo de scikit-learn de la forma convencional, que fue lo que hicimos al comienzo del tutorial, y luego tomar ese modelo y convertirlo al formato ONNX. Para eso vamos a usar la librería skl to ONNX de scikit-learn a ONNX, y luego el tercer paso sería en una aplicación real pues desplegar el modelo allá en el servidor y generar predicciones con el modelo. Lo que vamos a hacer ahora es, pues ya vimos el paso 1, vamos a ver el paso 2 en detalle y vamos a simular el paso 3, porque lo que les decía hace un momento, no vamos a desplegar el modelo, sino que vamos a simular cómo sería la lectura de un modelo que esté almacenado en este formato acá desde el notebook y cómo se generarían las predicciones. Vamos a ver ese paso a paso. Entonces, comencemos viendo acá el paso 2, que es cómo convertir el modelo entrenado usando esta librería. Primero tenemos que instalar esta librería, entonces escribimos signo de admiración, pip, para instalar la librería, install skl to ONNX. Automáticamente Python se conecta a internet a través de este notebook y descarga precisamente esta librería. Y ya una vez instalada la librería, pues ahora sí podemos hacer la conversión. Entonces esta conversión involucra lo siguiente. Vamos a tener que importar de la librería que acabamos de instalar, del submódulo common, del submódulo data types, vamos a cargar este float tensor type. Este módulo, ¿para qué se usa? Para especificar el modelo qué tipos de datos va a aceptar, es decir, cuál es el tamaño de cada uno de los datos que va a aceptar y qué formato de almacenamiento se usa para cada uno de los números que tienen esos datos, que en este caso, como son decimales, porque por ejemplo el dato de entrada contiene valores numéricos aleatorios entre 0 y 1, pues esos valores son decimales, eso se llama punto flotante y por tanto acá estoy usando float tensor type para indicarle a esta librería el tipo de dato que se va a usar a la entrada. Y ya luego de la librería importo convert scikit-learn, que como su nombre lo indica nos permite convertir el modelo. Entonces importemos primero esos dos módulos de la librería que acabamos de instalar y ahora comencemos definiendo los detalles del tipo de dato, es decir, vamos a usar acá float tensor type. Entonces le voy a decir, voy a almacenar en la variable tipo dato y le voy a decir acá el tipo de dato que va a ser. Entonces la entrada, acá este float input lo que dice es la entrada va a ser un dato tipo flotante, es decir, un dato con cantidades decimales. Y acá cuando uso float tensor type, que es lo que importé hace un momento, cuando yo le digo acá known, 10, quiere decir que los datos que yo le presente van a tener siempre 10 columnas, ese es el 10, que son las 10 columnas que, si recordamos cuando creamos el set de datos, tenía exactamente 10 columnas. Y el modelo se basa en que el set de datos de entrada tiene exactamente 10 columnas. Entonces acá yo le especifico precisamente el modelo va a aceptar entradas en punto flotante con 10 columnas y este known es para dejar abierta la posibilidad de que yo pueda introducir un dato, es decir, una sola fila, o puedo introducir 100 o 500 datos, es decir, 100 o 500 filas o todas las filas que yo quiera. Por eso le pongo acá known para indicarle que el tamaño del dato de entrada va a tener un número de filas variable que depende de cuántas predicciones yo quiera hacer. Y ya tenemos el tipo de dato y ahora sí vamos a usar convert scikit-learn para convertir el modelo, que recordemos está en la variable bosque, al formato ONNX. Entonces, ¿cómo lo vamos a convertir? Pues llamo convert scikit-learn, llamo el bosque, que es el modelo que entrenamos, y acá en Initial Types uso precisamente el tipo de dato que acabo de definir hace un momento. Digo igual a tipo de dato y almaceno eso en ONX y eso me va a arrojar una variable, acá con type ONX, pues simplemente acá me dice que es una variable model proto, que es simplemente el prototipo del modelo, pero básicamente ya tenemos el modelo en el formato
que se requiere para ahora sí poderlo almacenar. ¿Y cómo lo almacenamos? Muy sencillo, entonces usamos una sintaxis muy parecida a la que usamos hace un momento con joblib y pickle, es decir, decimos with open, acá le digo modelo.onnx, write and binary con el alias de f y le digo write, y para escribir el modelo entonces tomo ese modelo que acabo de crear, onx, y acá uso el método serialize to string. Y entonces básicamente eso lo que va a hacer es convertir el modelo al formato adecuado para ponerlo en un archivo que es este modelo.onnx. Ya con esto tenemos almacenado el modelo. Si venimos acá a esta carpeta, acá se encuentra nuestro modelo.onnx. Verifiquemos el tamaño. Recordemos que con el método anterior, los dos métodos anteriores de joblib y pickle, el modelo ocupaba más o menos 2.1 megas. Miremos en este caso qué espacio en memoria ocupa. Ocupa aproximadamente 1 mega. Es decir que este formato está optimizado para que el modelo no ocupe tanto espacio en memoria. Entonces fíjense que con un modelo tan sencillo ya la reducción en el tamaño del archivo es del 50%. Imagínense lo que ocurriría con un modelo ya gigantesco, pues sería aún más significativo ese ahorro en el espacio de almacenamiento. Y ya con esto tenemos el modelo almacenado. Lo que yo les decía era, lo siguiente sería tomar este modelo ya almacenado y desplegarlo allá en la nube, montarlo en un servidor, escribir el código necesario para leer ese modelo y generar predicciones. Como eso no lo vamos a hacer en este tutorial, pues vamos a simular precisamente la lectura y la generación de predicciones, pero directamente acá desde Python. Es muy sencillo, entonces acá podemos usar onnx runtime para poder generar predicciones con el modelo. Entonces voy a instalar esta librería pip install onnx runtime y una vez instalada la librería la importamos como RT, acá NumPy creo que ya lo habíamos importado antes, y acá lo que vamos a hacer entonces es leer el modelo inicialmente. Voy a separar esto. Entonces acá vamos a leer el modelo, creamos lo que se llama una sesión, entonces RT del runtime que acabamos de importar, sesión de inferencia, básicamente esto lo que significa es que vamos a generar predicciones con el modelo, le decimos qué modelo queremos leer y acá en providers, básicamente esto lo que nos permite es especificar cómo vamos a generar las predicciones, si usando la GPU o usando la CPU, como yo acá en Google Colab estoy usando la CPU, pues acá le digo CPU Execution Provider. Simplemente voy a ejecutar todo sobre la CPU. Acá esto debemos definirlo por defecto, el input name y el label name. Simplemente lo definimos de esta forma para poder luego generar las predicciones. ¿Cómo generamos las predicciones? Entonces le digo session, esta sesión que creamos acá, run, ejecutar esta sesión. Le escribimos el nombre de la etiqueta, que fue esta variable que creamos acá. Y acá en un pequeño diccionario de Python, pues simplemente le decimos el nombre de la entrada y acá es donde le presentamos el dato xval, que era el dato de validación que habíamos creado inicialmente. Importante acá que lo pongamos en el formato, por eso le digo as type, porque tiene que estar en el formato de almacenamiento, este float input que yo definí acá, y básicamente eso es convirtiendo el arreglo xval al formato de punto flotante de 32 bits, por eso le digo acá numpy.float 32 bits, y ya con esto generamos las predicciones, las almacenamos acá en esta variable predicciones onx y ejecutamos esto y ya tenemos entonces las 300 predicciones. Y esta sería entonces la segunda manera de almacenar y de luego realizar la lectura de un modelo usando este formato de ONNX. Muy bien, acabamos de ver los métodos que comúnmente podemos usar para guardar y leer posteriormente un modelo entrenado en scikit-learn. Los dos primeros métodos que vimos, que eran joblib y pickle, nos permiten fácilmente almacenar el modelo y luego desplegarlo, con la desventaja de que esos modelos ocupan un poco más de espacio en memoria. Para generar predicciones van a requerir algo más de tiempo comparado con el otro método de ONNX, pero además de eso, allá en el servidor, si los llevamos a producción, tendremos que montar toda la infraestructura de Python para poder lograr que ese modelo genere predicciones. Y en segundo lugar tenemos el formato ONNX, que es un formato genérico abierto para almacenar diferentes tipos de modelos de Machine Learning creados con diferentes librerías y que está pensado para desplegar modelos o para llevar modelos a producción. Así que el archivo generado va a tener generalmente menos tamaño que el que obtengamos con joblib o pickle, y además de eso
generar predicciones va a ser mucho más rápido. Así que estas son como las principales alternativas que podemos utilizar para almacenar y luego realizar la lectura de un modelo entrenado previamente, y el método que usemos finalmente pues dependerá de la aplicación o el uso que le vayamos a dar a ese modelo. Y como hemos hablado acá del despliegue de un modelo, si les interesa en un próximo tutorial que veamos cómo tomar por ejemplo un modelo de scikit-learn y desplegarlo de forma sencilla en la nube, pues me pueden dejar abajo sus comentarios y más adelante hago un tutorial sobre el tema. Y desde luego, como siempre, si les gustó el video y les está gustando el contenido que vengo publicando semanalmente acá en el canal, los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta y a compartir este video con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar a llegar cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.